Bien, buenos días. Nuevamente llegando hacia sus hogares a través de este medio, esperando también que estemos cumpliendo con todo lo dado por el gobierno a través de, digamos, de lo que está pasando, que es la pandemia. Espero pues que estemos en la calle cumpliendo con el distanciamiento social, con el uso de la mascarilla y cuando viajamos seguramente en los colectivos o en los buses también, haciendo uso correcto del protector facial. Bien, reciban pues el saludo del profesor Felipe Ramos Paucar. Soy docente de la institución educativa 5149 San Juan Bautista del área de ciencia y tecnología. Bien, al observar quiero que escuchen también, es importante pues poner en práctica las normas de convivencia, como respetamos las ideas de los demás, compartimos participamos ordenadamente, no usamos términos inapropiados ni emoticones, presentamos pues las actividades en la fecha indicada también. Esta sesión practicamos el consumo responsable de los recursos, está dirigida a los estudiantes de tercer grado de secundaria. ¿Qué necesitamos? Primero necesitamos pues tus saberes o talentos y mucha imaginación. Y también recursos. El recurso que está disponible en la plataforma Aprendo en Casa. Recurso uno que es explicamos los efectos de la corrosión para cuidar los recursos de manera responsable. El recurso 2 nos evaluamos y el recurso 3 explicamos cómo son las reacciones de óxido-reducción en la vida cotidiana. Bien, quiero que observen allí. ¿Qué observamos? Observamos una manzana que está partida por mitad, también una pera, un plátano, y observamos también una olla, ¿no? Y de repente todas tienen algo en común. ¿Qué será lo que tienen en común? ¿Qué es precisamente lo que nosotros vamos a tratar en esta sesión del día de hoy? Bien, eh, el reto que ustedes tienen es dar explicaciones sobre cómo ocurre el fenómeno de la corrosión de los materiales inorgánicos y cómo podemos prevenir este fenómeno para cuidar nuestros recursos de manera responsable. Debes comprobar si una puerta de metal se puede echar a perder si es que no se usa ni se le da mantenimiento, basándote en la historia de Susana y su familia. ¿Cuál será la explicación científica de la corrosión? ¿Le sucede esto solo a los objetos metálicos? ¿Cuál es el papel de la oxidación en la vida cotidiana? ¿Y cómo prevenir la degradación de los recursos? ¿Cómo hacemos para proponer una solución tecnológica amigable con el ambiente y para cuidar de manera responsable los recursos que sufren de corrosión en nuestro entorno? Las evidencias que ustedes van a presentar, construir explicaciones sobre cómo ocurre el fenómeno de la corrosión de los materiales inorgánicos para así prevenir y cuidar los recursos, dar argumentos sobre los efectos electrónicos de la degradación de los materiales según su composición química y las condiciones ambientales. Luego, lo debes de publicar en el periódico mural de tu casa, es decir, vas a elaborar un periódico mural en el que vas a justamente a publicar esta evidencia que se te está manifestando que tú debes de hacerlo. También debes de utilizar el diario reflexivo de desarrollo de tu competencia. Ya en la semana anterior ya hemos nosotros iniciado con el diario reflexivo y esta semana y las próximas vamos a seguir utilizándolo. Bien, el propósito de la sesión es explicamos los efectos de la corrosión y el cuidado responsable de los recursos y cómo son las reacciones de óxido-reducción y su impacto en el ambiente. La competencia a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Bien, primero vamos a leer la siguiente situación significativa. En casa de la familia Susana ingresaban y salían por una sola puerta. Luego de varios años quisieron abrir el portón de metal y no pudieron. Por más que giraban las llaves y querían mover los cerrojos, nada se podía hacer. La superficie tenía una coloración rojiza marrón. Ya nada se veía nuevo.
Llamaron a un cerrajero especialista y le preguntaron a qué se debía. Él respondió que la falta de uso y la humedad del ambiente habían producido una corrosión y que la puerta debió haber tenido mantenimiento porque de esa manera se hubiera protegido mejor. A partir de esta situación, hay una pregunta que ustedes van a tener que responderla. ¿En qué medida lo manifestado por el cerrajero es cierto? ¿Cuál será la explicación científica de la corrosión? ¿Le sucede esto solo a los objetos metálicos? ¿Cuál es el papel de la oxidación en la vida cotidiana? ¿Cómo hacemos para proponer una solución tecnológica amigable con el ambiente y el cuidado responsable de los recursos que sufren de corrosión nuestro entorno? Bien, ¿qué entendemos por reacción química o cambio químico? Vamos a seleccionar algunos materiales cotidianos en casa, como una olla de aluminio o acero, un cucharón de acero, puerta o ventana de fierro, alambres, clavos, engrampador, grapas, clips, frutas, como la manzana, por ejemplo, entre otros. ¿Qué le sucede a estos materiales después de un tiempo de uso? Fácilmente podemos observar que un material de hierro, con el paso del tiempo, pierde su color. O sea, ese color de brillo metálico lo va a perder, ¿verdad? Y se cubre con una capa de color marrón rojizo. Algo parecido como lo que le sucede a un corte de manzana, ¿no? Como vemos en la imagen, por ejemplo. Un cambio químico o reacción química es el que tiene lugar cuando se altera la naturaleza de la materia, es decir, a partir de unas sustancias iniciales, que son los reactivos, se obtienen otras distintas que son los productos. Como vemos, por ejemplo, en la imagen, ¿qué sucede en la manzana luego de unos minutos u unas horas expuestas al ambiente? Mire, ha aparecido un color, por ejemplo, marrón, ¿no? Marrón rojizo o rojizo marrón. Bien, ¿qué es un oxidante? Dijimos que si los átomos metálicos están en su estado de oxidado, el cual es un proceso natural de los metales, es porque han cedido algunos de sus electrones externos. Un oxidante entonces es otro átomo o molécula que puede tomar esos electrones. Acuérdense, ya nosotros lo hemos visto en una de las clases anteriores también, que los electrones que van a ceder el átomo son los electrones de la última capa. Puede ser uno, dos o tres electrones, porque lo cede con la intención de que su último nivel de energía sea estable, es decir, tenga, diga, o que se cumpla la regla del octeto. ¿Qué cosa es la regla del octeto? Que ganando o cediendo electrones, su último nivel de energía debe de tener 8 electrones. Esto significa que, que si un metal estuviese en el vacío, o sea, en ausencia de cualquier sustancia, no se oxidaría. Entonces, ¿por qué se oxidan los metales? Por la presencia del oxígeno. Ojo, ese oxígeno del aire o también puede ser el oxígeno que forma parte del agua, porque acuérdense que el agua está formado por hidrógeno y por oxígeno. Acuérdense de su fórmula química, H2O, donde hay aquí dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Existen otras sustancias oxidantes denominadas neutras, como el ozono y el óxido de plomo, por ejemplo, ¿no? Alcalinas, que son los permanganato potásico y el oxígeno. Las ácidas, como los ácidos crómico, nítrico, sulfúrico, entre otras. Además de la acción de moléculas o sustancias oxidantes sobre los diversos compuestos químicos, dependen también de otros factores como la naturaleza, en este caso de la sustancia oxidada, la temperatura, la concentración de reactivos, entre otros también, ¿no? Incluso el dióxido de carbono, es decir, ese gas que nosotros eliminamos después que tomamos el oxígeno, que es el dióxido de carbono, que su fórmula química es CO2, y el agua, en condiciones de temperatura, presión o de concentración de sustancias específicas, pueden cumplir un rol oxidante también. Bien, ¿cuáles son las etapas de la corrosión química de un metal? Como vemos en la imagen, por ejemplo, tenemos aquí en un metal van a ver en la superficie átomos de oxígeno, que son estas figuras en formas circulares, ¿verdad? Y luego de un tiempo, por ejemplo, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que ese metal va a empezar a oxidarse, como bien se está evidenciando aquí en la imagen. Y posteriormente, ¿qué va a suceder? Que ese metal ya va a contar, digamos, en su parte externa de óxido, ¿no? Que es prácticamente la sustancia resultante.
Entonces, dependiendo de la temperatura y la presión de oxidante, por un tiempo la superficie de un metal se ve limpia, como ya se explicó, y brillante. Luego aparecen núcleos de óxidos extendiéndose. Los núcleos de óxidos se encuentran entre sí y cubren toda la superficie. Aquí, como por ejemplo, se van a encontrar entre sí y van a cubrir toda la superficie. Ocurre el engrosamiento del óxido, ya en este caso, el cual degrada la superficie metálica. ¿Cuáles son los procesos de corrosión? Pueden ser química y electroquímica. En la química los átomos metálicos se oxidan, es decir, pierden electrones, y en general se trata de la degradación de los metales en ausencia de los electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Son líquidos en los cuales los metales están sumergidos. Por ejemplo, el proceso electroquímico, ¿en qué consiste? Cuando la superficie metálica está en contacto con un líquido o electrolito. La oxidación no solo puede provenir del oxígeno, sino de una molécula de agua, como ya se ha explicado anteriormente también. Se involucran el cambio de estado de oxidación de sus reactivos. ¿En qué consiste y por qué evitar la corrosión? Muy importante que ustedes esto lo puedan leer para que saquen también sus propias conclusiones, ¿verdad? Entonces, la corrosión puede definirse como la degradación de un metal o aleación metálica, debido al efecto de agentes oxidantes, como por ejemplo el oxígeno del aire húmedo, por ejemplo. Esta degradación se da porque todo metal muestra una tendencia inherente a reaccionar con el ambiente, es decir, con la atmósfera, con el agua de mar, con el suelo. Un proceso de corrosión es, por lo tanto, un proceso natural y espontáneo. Ojo, es espontáneo, es natural. Esto implica que cuanta más energía se necesita invertir en la extracción del metal puro, del mineral de procedencia, más fácil puede producirse la reacción de corrosión que da lugar a la formación de cationes metálicos. ¿Qué es un catión? Es cuando un átomo pierde electrones, ¿no? Aquí, luego de que ese átomo pierde electrones, se va a constituir en un catión. Está representado positivamente, los cuales se combinan con oxígeno, produciendo las temidas capas superficiales de óxido sobre los metales. Esto implica pérdida de masa y deterioro de sus propiedades. Vemos la imagen, por ejemplo, cómo ocurre este proceso de corrosión en un ambiente marino, ¿no? En la zona A, que después está el aire húmedo y hace salpicaduras de agua salada, por lo que es una zona generalmente corrosiva para productos de acero. Eso nosotros lo podemos evidenciar, por ejemplo, en el mar, ¿no? Luego, la zona B se encuentra constantemente húmeda, con agua de mar, que también contiene mucho oxígeno disuelto, es la zona más agresiva para el acero. La zona C, como vemos ahí, es también muy agresiva para el acero debido a que también esta presenta la corrosión galvánica. La corrosión galvánica o electroquímica es un proceso donde un metal o aleación. ¿Qué cosa es la aleación? Es un conjunto, una combinación donde participa, por ejemplo, por lo menos dentro de todos, por lo menos participa un metal, ¿no? Este se degrada de manera acelerada en comparación a su oxidación convencional, favorecida por condiciones de salinidad y humedad. ¿Cuáles son los efectos económicos y ambientales que implican la corrección de los metales? Por ejemplo, la corrosión produce importantes pérdidas económicas. Se dice que del total de acero elaborado anualmente se requiere por año la tercera parte para ser reemplazado. Imagínense cuántas obras existen en las ciudades, en las grandes ciudades, y que estas obras por lo general también llevan o están construidas por metales, ¿no? Y estos metales, como ya sabemos, se oxidan y al año se requiere para su reparación o para reemplazarlo las tres cuartas partes. Imagínate la cantidad de dinero que esto implica para poder, digamos, invertir y poder seguir embelleciendo de repente o atendiendo a las necesidades del pueblo, ¿verdad? Entonces, a ver, eh, imaginemos, por ejemplo, los costos para la reposición de estructuras, tuberías, maquinarias, etcétera, que se deterioran por efecto de la corrosión, son muy elevados. Además, todo ello puede llevar a riesgos como pérdida del petróleo, contaminación del ambiente, paralización de industrias por roturas de calderas, roturas de tuberías, de construcciones y el desgaste gradual de materiales que puede producir digamos que puede conducir a la ruina total o parcial de las estructuras de monumentos históricos u obras de arte,
con la consiguiente desaparición del patrimonio cultural imposible de reparar. Es decir, ya no se va de repente por el costo, no se va a poder reparar. Bien, estamos rodeados de reacciones de óxido-reducción. Siempre que ocurre una oxidación hay liberación de energía y algo se reduce y viceversa, ¿no? Esta energía puede ser liberada de manera lenta, como es el caso de la oxidación o corrosión de los metales, o bien pueden ser liberadas de forma muy rápida y explosiva, como es el caso de la combustión y la respiración. Ya sabemos que los procesos de oxidación-reducción, de óxido-reducción, tienen que ver con situaciones que todos vemos a diario. Una de ellas es la corrosión del hierro. De repente en casa nosotros también el cerrojo, algunas estructuras metálicas de la puerta, ¿no? De la ventana, ya se encuentra con ese color marrón rojizo, y eso es la presencia justamente de la corrosión, en este caso del metal, ¿no? eh, que es un material estructural muy usado. Una de las consecuencias más serias de la corrosión sucede cuando afecta a nuestra vida cotidiana. La observamos en los puentes de una avenida o carretera, en las varillas de acero para la construcción, en las ollas, en las tuberías, en las puertas, ventanas, piezas, rejas, etcétera. Estos daños pueden devenir en accidentes o producir daños. Además, suelen implicar una reparación costosa, claro que sí, cuesta demasiado, ¿verdad? Veamos qué sucede en una reacción, en una oxidorreducción. Por ejemplo, vamos a ver nosotros que primero vamos a observar a un elemento o a un cuerpo metálico con ese brillo metálico, ¿no? Aquí encontramos el hierro, por ejemplo, y después en presencia del agua, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a oxidar. Aquí se va a producir, digamos, este proceso de óxido-reducción. Es una reacción, es una reacción. Entonces, en las reacciones químicas se producen cambios en la estructura electrónica debido a la rotura de enlaces químicos de las especies químicas iniciales, es decir, de los reactivos, y la formación de nuevos enlaces químicos para formar nuevas sustancias, es decir, los productos. Aquí, este producto vendría a ser, por ejemplo, aquí la presencia de los óxidos que se han generado. Esto ocurre a nivel microscópico y a nivel macroscópico podemos observar en el caso del candado también un antes y un después. Como vemos en la imagen, acá va a presentar brillo metálico y posteriormente con el paso del tiempo por acción del agua, pero exactamente por el oxígeno que forma parte de este de aquí va a oxidarse. Para comprender esto es necesario que conozca lo siguiente: qué cosa es valencia, ¿no? Y qué cosas también, aparte de la valencia, el número de oxidación. La valencia es la capacidad de un elemento para combinarse con otro, con los átomos de otros elementos y formar compuestos. A veces nosotros hemos dicho los nombres de unos compuestos como el CO2, por ejemplo, ¿no? Es decir, el dióxido de carbono, por ejemplo. Y aquí, ¿cuál será la valencia del oxígeno y del carbono? En este caso, en el CO2, la valencia del oxígeno, siempre el oxígeno es monovalente, tiene valencia -2, y el carbono, en este caso aquí, su valencia es +4. Es un número positivo o negativo. Ojo, la valencia puede ser un número positivo o negativo que indica el número de electrones que gana o pierde o comparte un átomo con otro u otros átomos también. El hidrógeno tiene una valencia con valor arbitrario igual a 1, por ejemplo. Se puede determinar por comparación con el hidrógeno la valencia de todos los demás elementos. Es decir, todos los elementos van a tener esa capacidad de combinación. Vemos en la imagen, por ejemplo, los metales, los no metales, y vemos aquí el nombre, el símbolo y la valencia. Por ejemplo, el litio, sodio, potasio, rubilo, cesio, francio, plata, eh, todos ellos tienen valencia 1. ¿Y cuál es el símbolo? Ya nosotros lo hemos estudiado también. Esto va a ser motivo para un pequeño repaso donde yo les voy a preguntar en la sala de Messenger el día de mañana cuáles son las valencias de los elementos, ¿no? Y los no metales, por ejemplo, ¿no? Aquí nosotros encontramos metales y no metales. Vamos a encontrar dentro de los no metales el hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, azufre, selenio, teluro, por ejemplo, ¿no? Estos elementos tienen un símbolo y también tienen, o están representados por un símbolo y tienen una valencia, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿y el número de oxidación qué cosa es? El número de oxidación
de un átomo en un compuesto es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Ejemplo, por ejemplo, aquí yo tengo en el metano. Mira, el metano, su fórmula química es CH4. Aquí el carbono tiene número de oxidación más 4 y el hidrógeno más 1. Por ejemplo, en el óxido de hierro 3, el hierro tiene un número de oxidación 3 y el oxígeno menos 2, como ya se dijo, ¿no? Y en el agua, el hidrógeno tiene número de oxidación más 1 y el oxígeno menos 2. Bien, las reacciones de óxido-reducción y la corrosión, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo, son compuestos binarios que resultan de la combinación del oxígeno con un metal. Iniciamos con un ejemplo con el elemento químico hierro, cuyo símbolo es Fe en la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, aquí el oxígeno que está representado por O2 más el hierro, como observamos aquí, por ejemplo, en este caso del tornillo, más el agua, imagínate, ¿no? Oxígeno más el hierro más el agua, que me da como resultado un óxido, ¿no? Por ejemplo, al exponer un tornillo de hierro al aire, observamos que con el tiempo el tornillo adquiere una tonalidad marrón rojiza. El hierro ha sido oxidado por el oxígeno contenido en el aire y se ha formado una capa de hierro, en este caso, de óxido, que es el óxido de hierro 2. Bien, posteriormente la corrosión continúa haciendo que el oxígeno oxida al hierro donde por ejemplo es más 2 a más 3, el cual se deposita en alguna zona de la estructura bajo la forma de Fe2 o 3, el óxido de hierro 3, mientras que en otros lugares del metal de hierro se da la corrosión, es decir, se va a agujerear y degradar. ¿Ya? Van ustedes a leer también esta parte muy importante para que ustedes saquen también sus propias conclusiones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros agarramos y vamos a escribir los símbolos del metal y del oxígeno, se comprueba estos datos en la tabla periódica, le agregamos agua, porque en el ambiente tenemos aire húmedo, es decir, al hierro que se encuentra en estado sólido, más el oxígeno que se encuentra en el estado gaseoso, más el agua, ya sabemos lo que luego va a pasar, se va a oxidar, en este caso este metal. Bien, entonces las reacciones de óxido-reducción o reacciones redox son aquellas en las que hay transferencia de electrones y variación en el número o estado de oxidación de un elemento. Es decir, un elemento pierde electrones cuando se oxida y otro elemento los gana y cuando gana, ¿qué va a pasar? Se va a reducir, ¿no? Entonces hay que comprender estos dos términos. ¿Cuándo se oxida? Cuando pierde electrones. Y quien gana esos electrones, ¿qué le va a pasar? Se reduce. Entonces, vamos a observar aquí nosotros que primero se escribe la ecuación química y se colocan los números de oxidación de los elementos que intervienen. Se identifica y subraya el elemento oxidado y reducido. Por ejemplo, acá tenemos el hierro, ¿no? El hierro acá en la parte superior derecha se encuentra el 0, por ejemplo, en la parte inferior se encuentra el 2. Esto quiere decir que aquí el hierro está o va a trabajar con la valencia 2, ¿no? Aquí está S entre paréntesis porque el hierro se encuentra en estado sólido, más el oxígeno, como vemos aquí, en la parte superior también derecha, encontramos el 0 y en la parte inferior el 2 y entre paréntesis se encuentra la G. ¿Por qué? Porque el oxígeno es un elemento gaseoso más el agua, y en consecuencia lo que no va digamos, como producto, porque esto aquí vendrían a ser los reactantes o los reactivos, y esto vendría a ser el producto, ¿no? ¿Qué se va a encontrar como producto? El óxido de hierro 3 más la liberación de 4 hidrógeno. Entonces, luego se separa la ecuación en dos semiecuaciones, tomando en cuenta solo los elementos oxidados y reducidos. A ver, esto me indica que aquí, por ejemplo, cuando el elemento tiene la valencia, por ejemplo, que son positivas, se oxida. Y cuando va, por ejemplo, en todo caso, cuando va de menor a mayor, se oxida. Y cuando va de mayor a menor, se va a reducir, ¿no?
va a haber una variación de valencia de reacciones redox, por ejemplo. Muy bien, esta es la actividad que ustedes van a realizar. Imagina y conversa cómo sería nuestra vida sin pilas, sin baterías para los automóviles, sin el control remoto para la televisión, para los equipos y también ni los celulares, por ejemplo. ¿Cuáles son los materiales que utilizan en casa ustedes? Luego vas a reflexionar si estos también sufren cambios químicos, es decir, los celulares, los controles remotos, la batería, la pila, ¿sufrirán cambios químicos? O sea, ¿sufren cambios en su estructura interna? De ser así, ¿cuáles? ¿Cuáles son las diferencias entre oxidación y corrosión? ¿Cuáles son las prácticas cotidianas que tiene tu familia para hacer uso responsable de los recursos evitando su corrosión? ¿Qué entendemos por reacción o cambio químico? ¿Qué es un oxidante? ¿Sobre el oxígeno responsable de la oxidación? ¿En qué consiste y por qué evitar la corrosión? ¿Cuáles son las acciones que realizan en tu familia frente a los efectos de la corrosión? ¿Cuáles son los efectos económicos y ambientales que implican la corrosión de los metales? Luego vas a elaborar un periódico mural del hogar sobre la corrosión de los materiales inorgánicos. O sea, cuando hablamos de materiales inorgánicos, hablamos, por ejemplo, de aquello que deriva no de, imagínate, de repente deriva no de un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, el hierro no deriva de un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, el aluminio no deriva de un ser vivo tampoco. Son inorgánicos, es decir, de un ser que no tiene vida. En él tendrás que explicar con base científica cómo es que se da este fenómeno y darás consejos para prevenirlo y así cuidar responsablemente los recursos de tu familia y comunidad. Acuérdate que tienes que revisar también el recurso 2, nos evaluamos, ya que se encuentra disponible en la plataforma de Aprendo en Casa. Muy bien, me despido de ustedes, no sin antes hacerles recordar que la actividad la deben de reportar el día de hoy también, ya en la hora que ustedes ya saben, y esperando pues que hagan un excelente trabajo y siempre cumpliendo pues con las medidas, eh, en este caso las medidas pues digamos que debemos tener en la calle, con el distanciamiento social, el uso de la mascarilla y en casa lavarnos la mano con bastante agua y jabón. Muy bien, cuídense mucho, nos vemos.